Hola, hoy les quiero hablar de historias y quiero comenzar haciendo una aclaratoria sobre la charla de la semana pasada. En aquella ocasión les mostré esta cita de Carl Sagan, Los Dragones del Edén. Yo había leído en algún sitio que Bronowski influyó en Sagan, pero por más que busqué en la web no lo encontré. Y incluso busqué en el libro Cosmos de Carl Sagan, busqué en el índice Bronowski, el ascenso al hombre, y no, para mi sorpresa, no aparecía ninguno de ellos, o sea, ninguna de las dos cosas. Eh, entonces, bueno, esa mañana, pocas horas antes de dar la charla, decidí comprarme una biografía de Carl Sagan y ahí me encontré esta cita donde dicen que cuando le propusieron hacer las Cosmos, le dijeron hacerlo parecido al ascenso al hombre. Y que Sagan, eso le interesó mucho porque le había citado a Bronowski en este libro Los Dragones de Edén, que resulta que yo lo tenía al lado del de Cosmos, nunca lo había abierto. Y bueno, y entonces cuando lo abrí y busqué, eh, eh, encontré la cita. Pero quería aclarar, o sea, este es el único párrafo que yo me he leído del libro, de la biografía de Carl Sagan. Quería aclarar que que yo cite un libro no significa que me esté ufanando de haberlo leído, o sea, no significa que me lo haya leído completo, para nada. Yo veo los libros como websites y cuando vas a una website no necesariamente te la lees completa. Y bueno, y del libro de los dragones le den, esa mañana me había leído este párrafo y algunos otros párrafos donde menciona a Bronowski. Curiosamente también el primer párrafo menciona a Bronowski, el último párrafo del libro también lo menciona. Pero, pero bueno, eso era todo. Y este es un comentario al estilo como cuando uno compra un, un DVD, un Blu-ray, que en los extras sale el making of, cómo hicieron eso. A mí me encanta ver esas cosas, quiénes, cómo lo hicieron. Y bueno, esto para mí es un caso particular de la diferencia entre el producto final y el proceso que llevó a hacer ese producto. En matemáticas, eh, a veces a mí me gustaría ver cómo llegaron a un teorema, no solamente ver el teorema, la demostración del teorema final, sino el proceso de llegar es muy complicado. Solo conozco de un caso, es Cédric Villani, un matemático francés, que él llevó un diario mientras investigaba un teorema y luego publicó un libro llamado El nacimiento de un teorema. Y llegó a la demostración, y no solo llegó a la demostración, ganó la medalla Fields, que es el equivalente a un premio Nobel en el campo de las matemáticas. Ahora, y todo esto son casos particulares de uno de mis lemas, algo que aplicó a muchísimas cosas, que es que las historias de algo de alguien ayudan a entenderlo mejor a ese algo, ese alguien. ¿Ok? Y bueno, la semana pasada estábamos hablando de elementos químicos, de los primeros elementos químicos que aparecieron después del Big Bang. Mencionamos el hidrógeno, el helio, y bueno, y mencionamos que eran los primeros en la tabla periódica. Y bueno, si les interesa el tema de cómo los químicos llegaron a descubrir los elementos y la tabla periódica, el mejor documental que he visto del tema es este, que tiene 3 capítulos y que está disponible en YouTube. De hecho, he creado una playlist con estos videos. Son 3 videos de 1 hora cada uno. Y bueno, en cuanto a libros, este no me lo he leído, pero pinta muy bien. Parece que está escrito en el estilo de que, bueno, era un misterio que los químicos, bueno, durante siglos trabajaron en él, ¿no? Eh, ahora, uno de ustedes me comentó que pensaba, ah, por eso que estaban ordenados los elementos en la tabla periódica por orden en que aparecieron en la historia del universo. Y, y no fue así, o sea, cuando Mendeleev allá por 1870 propuso su tabla periódica, él en ese entonces no sabían nada, no tenían ninguna teoría acerca de el origen de los elementos químicos, pero en ese entonces lo ordenó por peso atómico con ciertas excepciones para tener, creo que en las columnas, las familias eh, de elementos, familias por la manera en que reaccionan con otros elementos. Y bueno, en 1913, entiendo que este primer químico, Van den Broek, propuso la idea de que, bueno, esto era pocos años después de que Rutherford propusiera su modelo atómico.
y, o sea, de que está el núcleo y que están los electrones y bueno, y entonces el número atómico es el número de protones en el núcleo. eh, y también es el número de electrones afuera. O sea, entonces, bueno, Van der Broek creo que propuso la idea y Mosley fue el que se puso a medir cuidadosamente eh, y con unos instrumentos que ahora no me acuerdo su nombre, pero bueno. Y entonces él descubrió que, confirmó que el orden de la tabla periódica es por número atómico, que ahora sabemos que es el número de protones en el núcleo. Y bueno, solo quería aclarar eso. Ahora, lo de la teoría de cómo se originaron los eh, átomos y los diferentes elementos en las estrellas se llama nucleosíntesis estelar, ¿no? Y aquí mencionan, bueno, desde los orígenes del Big Bang, donde aparecieron los primeros tres elementos, y bueno, y luego aparecen más en otros, eh, eh, bueno, al final de la vida de las estrellas. Bueno, de ese tema ya hablaremos más adelante bastante. El caso es que, bueno, en 1920 parece que Arthur Eddington, un físico famoso porque ayudó a Einstein a volverse famoso, bueno, eso es otro tema. Él fue el primero que sugirió la idea de que la energía de las estrellas venía de fusiones nucleares, fusiones en las que átomos de hidrógeno se fusionan y crean helio y también sueltan energía. Um, pero fue en 1939, en este artículo que he resaltado, que el físico alemán estadounidense Hans Bethe propuso cómo era, o sea, un físico nuclear que propuso en detalle de cómo era la reacción, son las reacciones nucleares que ocurren en el Sol, bueno, y en las estrellas. ¿Ok? Y bueno, y luego otra gente, mucha otra gente contribuyó a esto, ¿no? Ahora, cuando yo leí el nombre de Hans Bethe, me llamó mucho la atención, porque yo recordaba ese nombre de un par de libros que he leído acerca de la historia del proyecto Manhattan, de la creación de las primeras bombas atómicas. Aquí mencionan que era el director de la visión teórica en Los Álamos y que, bueno, que fue jefe de luminarias como von Neumann o Feynman. Ahora, bueno, acá abajo dicen, el premio Nobel lo ganó por su trabajo acerca de cómo el Sol produce energía. Ahora, Hans Bethe fue muy longevo, murió hace no muchos años. eh, eh, y, y bueno, gracias a esa longevidad y a que hubo gente que lo entrevistó, ahora es casi como magia. Podemos ir a YouTube y ver una entrevista larga en que cuenta su vida. Y bueno, y aquí está este video donde cuenta cómo se puso a investigar cómo el sol irradia energía. Y bueno, es curioso que cuenta que él no estaba muy interesado en el tema, pero un par de amigos, uno de ellos, Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, le invitaron a una conferencia de astrofísica y bueno, y terminó eh, interesándose en el tema y publicando un artículo que le mereció el Nobel. Ahora, esa website, Web of Stories, perdón, bueno, es una website, sí, pero también es un canal de YouTube. Se ha vuelto en uno de mis canales de YouTube favoritos. Eh, tienen, bueno, dice las historias de la vida de personas notables. Y bueno, el formato es ese. Tienen playlists con entrevistas largas a estas personas, pero lo tienen dividido en muchos pedacitos. Entonces, de manera que si quieren saber sobre algo en particular, pueden ir a ese video en particular o si quieren pueden escuchar o ver toda la entrevista completa si ven el playlist. Y bueno, por ejemplo, entre las personas que entrevistan, por ejemplo, está Donald Knuth. Para los que no son de computación, Knuth es, un, un- pues, es considerado el padre del análisis, el análisis de algoritmos en un área de computación y bueno, muy influyente de diversas maneras. O sea, el lenguaje que se usa para hacer fórmulas matemáticas, LaTeX, viene de TeX, que es algo que él inventó. Bueno, en fin. También hay entrevistas, por ejemplo, a este es Stan Lee, el escritor de muchos cómics de Marvel. Y bueno, y ellos cuentan su vida desde casi desde el principio, ¿no? Y bueno, uno se puede poner ahí a escuchar sus historias, escucharles echar sus cuentos.
que, bueno, me parece fascinante a mí. Em, y bueno, eso de las historias, hay gente que, bueno, esta es una poeta que tiene esta cita: el universo está hecho de historias, no de átomos, que la Biblioteca Pública de Nueva York lo ha puesto en una calle al lado de la biblioteca, lo que entiendo. Y bueno, yo preferiría la cita que dijera: el universo está hecho de historias y de átomos. O sea, no hay por qué negar, una cosa no niega la otra. Eh, 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 entonces, bueno, hoy nos vamos a dedicar a ver, antes de ver cómo o sea, de los átomos de hidrógeno y helio que aparecieron un poco después del Big Bang, llegamos a todo lo que tenemos ahora, antes de toda esta clase de Big History. Quiero hacer una clase sobre la importancia de las historias y entonces les voy a mostrar varios videos al respecto.